¿por qué les dice, después que le piden el ser sanados de la lepra, por qué les dice Jesús, id a presentaros a los sacerdotes? Porque no les había sanado todavía. Ellos se lo piden y Él les dice, id a presentaros a los sacerdotes. Para nosotros puede ser un poco misterioso, pero la razón estaba en el capítulo 14 del Levítico. En este capítulo se contiene un misterio acerca de este pasaje del Evangelio. En este capítulo, que trata enteramente de la lepra, ya explicamos en el sermón de ayer el sentido de la lepra espiritual y el porqué en la Biblia de tanta insistencia en la lepra. Pero lo que no explicamos ayer era la examinación de la lepra. Lo que hoy vamos a explicar es por qué había que ir al sacerdote. ¿Qué había que hacer después que uno se había curado de la lepra? Porque es en el camino de la obediencia donde se curan. Porque veréis, el capítulo 14 dice, desde el principio, desde el versículo 1, el Señor habló a Moisés diciendo, este será el ritual para la persona leprosa en el tiempo de su limpieza, purificación, no dice sanación. Al hablar de la lepra siempre usa este verbo, de su limpieza, lo cual todavía refuerza más el carácter simbólico que tiene en el Nuevo Testamento la lepra como símbolo de la lepra material como símbolo de la lepra espiritual. Continúa el Levítico. Será llevado al sacerdote. El sacerdote lo sacará fuera del campo y el sacerdote lo examinará. Si la enfermedad ha sido sanada en el leproso, el sacerdote mandará que sean traídos 2 pájaros puros, vivos, un trozo de madera de cedro, un hilo de púrpura e hisopo, que será traído por aquel que va a ser purificado. El sacerdote mandará que uno de los pájaros sea muerto sobre el agua fresca en un vaso de arcilla. Entonces tomará el pájaro vivo con el cedro y con el hilo de púrpura y el hisopo y lo sumergirá en la sangre del pájaro que había sido matado sobre el agua fresca. Con el sacerdote aspergerá 7 veces con ello sobre aquel que va a ser purificado de la lepra y pronunciará que está purificado, limpio. Y entonces hará que el pájaro vivo sea llevado al cielo, a campo abierto. Allí se dejaba libre el pájaro. No voy a continuar porque es todo un capítulo, pero ya solo con lo que hemos dicho hay todo un sermón de Dios acerca de la lepra espiritual, que cuando lo leí la primera vez, la segunda, la tercera, no entendí nada. Dije, ¿qué nos querrá decir Dios con esto? ¿Por qué es tan puntilloso en qué se debe hacer? Claro, hay que leer muchas veces la Escritura para meterse en este lenguaje bíblico, para entender el significado que tenía todo en esta época. Y que hay que leer las Escrituras porque incluso muchos judíos de la época actual tampoco están tan metidos en la mentalidad de la generación de Moisés. Pero aquí vamos a descubrir un misterio muy grande. Para la lepra material, este era el rito material que había que hacer para obedecer a Dios. Para la lepra espiritual, aquí está lo que quiere Dios que se haga
para purificarse y después de purificarse. Y me voy a explicar. Y esto es la mentalidad de Jesús, porque les dice, id a los sacerdotes. Y además dice sacerdotes en plural. Y cuando está haciendo eso, el mismo Jesús está siendo dócil a las Escrituras. Está diciendo, vamos a seguir el camino bíblico, vamos a seguir el camino de la obediencia al texto sagrado, incluso en el Nuevo Testamento. Comienzo la explicación. Primero de todo, el que había sido purificado de la lepra, que es purificación, limpieza, hay que limpiar el alma, es llevado al sacerdote, porque el sacerdote es el que tiene el misterio sagrado de la confesión. Fijaos que el que va al sacerdote en este pasaje del Levítico ya ha sido purificado, ya ha sido curado. Del mismo modo que el que va al confesionario a veces ya ha hecho un acto de contrición tan poderoso que la gracia de Dios ha descendido sobre él y ya está en amistad con Dios porque se ha humillado de corazón, se ha arrepentido con toda su alma por amor a Dios. Recordad lo que dice el Concilio de Trento. Un acto de contrición perfecto perdona los pecados. No lo dice para sustituir el sacramento de la confesión, no. Después tendrá que ir a confesarse. Pero el acto de contrición perfecto perdona ya los pecados, aunque después tenga que ir al sacerdote. Eso está simbolizado en este capítulo. El que ya ha sido curado, Dios le dice, sí, has sido curado, pero ve al sacerdote y el sacerdote hará el rito y entonces serás purificado. Has sido curado, pero tienes que ser purificado en el pueblo de Dios para ser reintegrado al campamento. El paralelismo con el Nuevo Testamento es perfecto y el sacramento de la confesión. Entonces el sacerdote lo saca fuera del campo. ¿Por qué? Expresamente Dios manda esto. Por lo que dijimos ayer, el cuidado que ha de tener la Iglesia para que la infección espiritual no se introduzca en el pueblo de Dios. Hasta para el examen de la enfermedad, el texto dice, saldrán fuera del campamento. ¿Por qué? Nada impuro debe entrar en el campamento. Y esto lo dijo Dios en otro versículo, cuando delimita cómo va a ser el campamento de las 12 tribus. Nada impuro entrará en el campamento. Lo mismo vale para la Iglesia. La orden nada impuro se refería a la impureza material y da toda la lista de cosas impuras. Eso vale para la Iglesia de Dios, para el campamento de peregrinos, que es la Santa Iglesia de Dios en el mundo. Nada impuro espiritual debe afincarse en el pueblo de Dios. Después el sacerdote lo examinará. Esto entra en lo que decíamos ayer y hay otro capítulo que habla de ese examen. Hay que mirarlo todo con detención para no llamar pecado a lo que no es pecado, ni decir que es lícito lo que no es lícito. Hay que examinarlo todo con calma, con experiencia, con sabiduría, porque el sacerdote, si hace bien su trabajo, va a ser el juicio de Dios. Entonces, si la enfermedad ha sido sanada, el sacerdote mandará que 2 pájaros vivos, vamos a ver, uno de esos 2 pájaros, como hemos dicho, el sacerdote cogía un puñal, lo agarraba, eran épocas en que matar animales se hacía con toda normalidad. Yo eso lo he visto en mi madre, cómo mataba pollos
conejos, de todo, no le temblaba el pulso lo más mínimo. Pues el sacerdote, revestido con su túnica blanca, con su cíngulo, era un simple sacerdote, no el sumo sacerdote, tomaba un pájaro, probablemente es una paloma, aunque aquí no se dice expresamente que tenga que ser una paloma, porque habría gente más pobre que cogería lo que pudiera. Y esa paloma, sobre un cuenco de agua, le clavaba el puñal, en el cuello o en el pecho, y allí dejaba que se desangrara mientras se movía un poco, tratando de liberarse de esas manos. La sangre caía. En ese agua echaba el cedro y echaba el hilo púrpura y el hisopo. Y después, con ese agua, con esa sangre, con el hisopo, le aspergía. El agua es símbolo de purificación, pero cuando hay lepra espiritual se necesita sacrificio. Cuando una cosa es muy fuerte para mal en el espíritu, ya no vale solo con el agua, se necesita sacrificio. El hisopo, por lo tanto, representa ese asperger, representa el bautismo. Por eso también aspergemos aquí en algunas misas en vez del acto penitencial. Es un recuerdo del bautismo para nosotros, del lavado que purifica. Pero como Dios ya sabía el sacrificio que se iba a hacer, puso también la sangre como símbolo del sacrificio. Y el cedro. Bueno, el cedro, el simbolismo, sí que es clarísimo en la Biblia. El cedro es el árbol más mencionado en toda la Biblia. Solamente por citar uno entre tantísimos versículos. El justo florecerá como palmera, crecerá como cedro del Líbano. Los ejemplos serían muchísimos y el cedro ya merece todo un sermón, lo que simboliza. Por eso se pone el cedro como símbolo de esa fortaleza que tenía el cedro. Era un árbol fuerte, robusto para la gloria de Dios. El templo se va a hacer de cedro. Por eso se pone esa madera también allí, como símbolo de, sí, vas a ser purificado, pero tienes que ser fuerte. No basta simplemente con, ahora te limpiamos y ya sigo haciendo lo que quiera. Se simboliza en ese acto ritual la limpieza, pero que tienes que ser fuerte. Y el hilo de púrpura es símbolo de la sangre de Cristo, el color púrpura. De hecho, recordad que también pondrá un hilo de púrpura Rahab, la prostituta, cuando se toma Jericó. El hilo de púrpura que se pone en las ventanas de su casa la salva de la muerte cuando los israelitas entran. Y los santos padres dirán, aquí está el símbolo de la sangre de Cristo. Lo mismo que la sangre en las jambas de las puertas es símbolo de la sangre de Cristo que nos salva del ángel exterminador de la muerte. Si os dais cuenta, todo lo que va a hacer el sacerdote en este rito es redundancia de sé fuerte, la purificación del agua, la sangre que representa el sacrificio, de nuevo el hilo púrpura que representa que vamos a ser marcados en Cristo. Y después de ser aspergida la persona, recordad que el rito decía que se llevaran 2 pájaros y uno se sumerge en ese agua, pero después se deja libre. Aquí el simbolismo es: tú has sido salvado. Por la sangre de este sacrificio tienes ahora una vida libre, puedes volver a volar. Os puede parecer que este lenguaje es un poco rebuscado, fruto de un predicador que ha perdido mucho tiempo haciendo un tapiz. No, para aquel pueblo estos ritos eran un lenguaje que entendían todos, hasta los jovencitos, porque se lo explicaban entre ellos. ¿Qué otra cosa podía significar
que el leproso, que se había salvado, que por fin era un pájaro que podía volar y que tenía vida, ¿qué otra cosa podía simbolizar? Los dos pájaros, y que uno con la sangre y la purificación del agua tenía una vida por delante. Para ellos estaba muy claro, y todo el lenguaje simbólico de los sacrificios en el Antiguo Testamento sigue este idioma que aquí os he intentado explicar. Pero después sigue la profundidad de la importancia de renacer en Cristo. Porque después que se hace este rito, después que has sido aspergido 7 veces, como diciendo, purifícate muy bien, entonces el que ha sido purificado deberá lavar todas sus ropas, deberá afeitar su cabello, su barba e incluso las cejas. Esto es en el versículo 8. ¿Por qué? Porque debe haber un nuevo comienzo. Debe dejar todo el hombre viejo. Debe lavar sus ropas, pero eso no es suficiente. Debes marcar en ti mismo que vuelves a comenzar. Rápate totalmente. Y vivirás fuera del campamento durante 7 días. Purifícate, haz penitencia. Y cuando de verdad estés purificado y hayas dado gracias de verdad, entonces puedes volver a entrar. Pero antes habrá que ofrecer 2 corderos sin ninguna mancha. Aquí de nuevo el sacrificio de Cristo, del Cordero Inmaculado. Esta última parte la omito porque de nuevo es tan larga como la primera y tan llena de interesantes simbolismos. Aquí tenemos un sermón de Dios al hombre que ha sido perdonado, que eso siempre lo hemos escuchado, sí, pero cambia. Lava tus ropas, rapa tu cabello, vuelve a ofrecer otro sacrificio. No es, te he perdonado, vuelve otra vez a la vida de antes. Porque muchas veces en el cristianismo de muchos leprosos de nuestra época, porque no han sido realmente curados, lo que hay es el perdón de Dios, punto final. No, ni en el Evangelio ni en el Antiguo Testamento cuando explica el Nuevo Testamento misteriosamente. Arrepiéntete, purifícate y hay un nuevo comienzo. Si lo que vas a hacer es volver otra vez a la lepra, nos ahorramos el rito, nos ahorramos tomar en vano el nombre de Dios a través del rito. ¿Cuántos cristianos el perdón de Dios lo dan por descontado? No hay propósito de enmienda ninguno. La lepra se ha perdido ya hasta la conciencia de que es lepra. Entonces, no han sido realmente curados. ¿Ha habido un cambio en tu vida? ¿La gracia te ha transformado? No. Pues tranquilo, que sigues todavía con la lepra. Es en la obediencia donde los leprosos son curados. Y si no hubieran ido al sacerdote, no se hubieran curado de la lepra. Porque Dios les pone esa condición. Podría haberlo hecho directamente, pero quiere recalcar la obediencia. Recalcar la obediencia. Y la obediencia en este caso a la Sagrada Escritura, que en esta época de lepra espiritual, porque la lepra puede extenderse increíblemente y al final cada vez hay más leprosos, en esta época lo que no quieren oír es la obediencia a la Sagrada Escritura, porque allí sí que se dice claramente, esto es pecado. Y lo vuelvo a repetir, y otra vez, y otra vez. Pienso, por ejemplo, en cosas como la homosexualidad. Es una verdad recalcada 8 veces en la Sagrada Escritura.
en versículos que no admiten interpretación. Y como esto, otras cosas. Luego, es en la obediencia donde se logra la purificación. Si ellos hubieran dicho, ¡qué tontería! ¿Y para qué vamos a ir? Pues porque hay que obedecer y después cambiar. La transformación del Evangelio y su perdón es un perdón para el cambio de vida. No es la fe luterana. La fe luterana no es la fe católica. Entonces, debemos preguntar al escuchar a muchos, ¿pero eres luterano? ¿Eres protestante? ¿O eres católico? Porque Jesús vino a cambiar a las personas. Nada más que todos nosotros nos demos cuenta de que cada vez más la sociedad se convierte en una leprosería. Cada vez más son los infectados. Cada vez más hay que cuidar la pureza dentro del campamento. Que si nosotros mantenemos el culto al nombre de Dios y la obediencia a las leyes bíblicas, los filisteos, los amorreos, los carros del faraón no entrarán dentro. La columna de fuego mantendrá fuera a ellos y solo morirá el que tenga que morir porque le llegó la hora. Los mártires solo mueren cuando Dios quiere, no antes. Pero nosotros, mientras vivamos, debemos obedecer antes a Dios. Y debemos, por lo tanto, decir, debo obedecer la ley de Dios antes de los hombres. Todavía me acuerdo, aquella mujer, cuando trabajaba en un ayuntamiento en Estados Unidos, y le pregunta a un periodista, ¿y por qué no hizo eso que marca la ley? Y ella dijo, por la ley de Dios. Por la ley de Dios. Nada más que todos nosotros seamos conscientes de que vivimos, como dice San Pedro, en medio de una generación pervertida y que por lo tanto luchemos por la pureza más perfecta que podamos.